preguntas. Les saluda su amiga Diana Montoya hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentar al doctor Donatiu y al doctor Ricardo Sosa. Bien. Silenciado. El tema referente al día de hoy. Sonido reactivado. Sosa tiene un currículo muy amplio, dando ya bastantes años clases en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido varias publicaciones, pero sobre todo durante bastantes años ha sido el profesor o uno de los profesores que imparten la materia de oclusión referente en cuestiones de articuladores. El día de hoy hago la presentación del doctor. Su currículum: él es egresado de la Universidad de Guadalajara, tomó su especialidad en rehabilitación oral en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Tiene maestría en salud pública con orientación en odontología preventiva y es autor de diferentes publicaciones, manuales y asesorías dentro de la universidad. Les dejo, sin más preámbulo, la palabra al doctor Ricardo Sosa Pérez. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenos días. Voy a platicar con ustedes acerca de los articuladores dentales. Desde un punto de vista muy particular, muy mío, no soy investigador, básicamente es el punto de vista de un docente que también trabaja la odontología clínica y también el laboratorio dental. Desde el punto de vista de un docente de una universidad pública, en el cual le solicitamos a los estudiantes de la carrera de cirujano dentista y estudiantes de la carrera de técnico en prótesis dental que adquieran su articulador. Son estudiantes que no tienen muchos recursos económicos realmente, entonces es importante sugerirles algún articulador accesible para ellos y confiable en su inversión. Y poder vincular esa parte importante entre el odontólogo y el técnico dental, que son ambos los que van a trabajar el articulador. Desde el punto de vista práctico, directamente entonces de un docente, de un clínico y de un laboratorista dental. Esa es la idea o el punto de vista de la ponencia que quiero compartir con ustedes. Voy a comenzar por la definición básica de articuladores dentales. Está tomado del glosario de términos de prostodoncia de la Academia de Prostodoncia, de la editorial Mosby. El articulador, pues, es el instrumento mecánico que representa las articulaciones temporomandibulares y a los maxilares, al cual son unidos los modelos, el superior y el inferior, para simular algunos o todos de los movimientos mandibulares. Esta definición ha sido bastante aceptada, pues, por la comunidad odontológica a nivel internacional. Junto con esta definición aparece la clasificación de los articuladores. Se clasifican en 4 tipos. El articulador de tipo 1 es el instrumento simple, capaz de aceptar un solo registro estático y solo permite movimientos verticales. El articulador de clase 2 es un instrumento que permite movimientos verticales y horizontales sin estar relacionados a las articulaciones temporomandibulares. El articulador de tipo 3 son aquellos instrumentos semiajustables que ya simulan los trayectos condilares, usan promedios o equivalentes mecánicos para reproducir parte del movimiento mandibular y permiten la orientación de los modelos a las articulaciones temporomandibulares. Y finalmente, el articulador de clase 4 es aquel instrumento totalmente ajustable que acepta registros dinámicos, tridimensionales. Permite la relación de los modelos a las articulaciones temporomandibulares y la reproducción de todos los movimientos de la mandíbula. Los articuladores de clase 1, como vemos aquí en estas imágenes, son sencillos oclusores. En estas imágenes superiores vemos un articulador prácticamente de movimiento de bisagra desechable.
Muy útiles estos últimamente en los laboratorios comerciales, en los cuales el articulador pues es ese instrumento que viaja, va y viene del laboratorio al consultorio dental, y en esos viajes pues se dañan o se extravían. Entonces estos instrumentos tan sencillos de clase 1 pues solamente permiten ajustar los movimientos en un movimiento vertical, no permiten nada de movimientos laterales ni protrusivos. Tenemos este otro que solamente hace el cierre, el acople en máxima intercuspidación de los movimientos, o otros instrumentos sencillos realmente para el uso de restauraciones muy pequeñas en el laboratorio dental. Los articuladores de clase 2 son sumamente populares en el laboratorio comercial, en los laboratorios grandes. Son los llamados de bisagra o simples oclusores. Articuladores para batalla, para trabajo fuerte, para estar trasladándose de un lado a otro, que inclusive muchas veces el laboratorio pues pierde el control de dónde quedaron sus articuladores entre las pruebas. Son buenos para restauraciones muy pequeñas, un par de coronitas, un par de incrustaciones, para eso están diseñados. Sí permiten movimientos laterales, protrusiva y lateralidad, sin embargo no están relacionados a la articulación temporomandibular del paciente. El tamaño del articulador no lo permite. Sin embargo es uno de los más comunes aquí en Guadalajara, en nuestro medio. Y ya los articuladores de clase 3, que es el articulador semiajustable, es un articulador que llena muy ampliamente las necesidades del odontólogo y del laboratorio dental, de los cuales hay gran cantidad de articuladores, como podemos ver aquí, el articulador Whitmix. De este otro lado tenemos el articulador Hanau, un articulador Dentatus, o un antiguo articulador que es el Precision Coordinator. Todos prácticamente trabajan en forma muy similar. Y los articuladores de clase 4 ya son articuladores muy especializados, los totalmente ajustables, los cuales para ajustar y sacarles realmente el fruto que nos puede dar, se requieren registros dinámicos, a diferencia de los clase 3 que utilizan puro registro estático. En estos registros dinámicos estamos hablando de la pantografía mecánica o la pantografía electrónica, o como puede ser los registros estereográficos. Tenemos aquí a la izquierda el articulador Stuart, al centro el articulador Denart, y a la derecha el articulador TMJ, las iniciales en inglés de ATM, articulación temporomandibular. Y aunque no están en la clasificación, pero hoy en día con el avance de la tecnología que va adelante a veces que los documentos y que las clasificaciones, aparece el articulador digital, un articulador virtual en sistemas de CAD/CAM, en el cual el odontólogo o el laboratorio dental hacen un escaneo de los modelos, lo cual queda en una imagen digital en una computadora. La computadora a su vez tiene en programa un articulador. Estos se relacionan el articulador digital de la computadora con el archivo escaneado de los modelos y nos da entonces la posibilidad de a través de la computadora hacer los movimientos de apertura, cierre, de protrusiva y lateralidad y ordenarle a la computadora el diseño y asimismo la maquinación, la elaboración de las restauraciones. Un investigador, Jain A.R., presenta un artículo muy interesante en el cual nos hace un recuento de los articuladores que se fueron presentando básicamente en los Estados Unidos a través de los años. Entonces nos presenta desde 1900 hasta 1960 una lista de 38 articuladores. Algunos de ellos fueron muy populares, muy comerciales, muy utilizados, abrieron camino al diseño de otros articuladores y otros pues prácticamente pasaron comercialmente desapercibidos. Mencionaremos aquí en esta plática algunos de estos articuladores, los más significativos. Y si nos vamos revisando la literatura a los antecedentes más antiguos, pues encontramos que antes del articulador los modelos se relacionaban a través de lo que llamaron llaves de escayola o llaves de yeso. Aparece una referencia desde 1756, en el cual sin usar articulador se hacía una extensión del modelo en yeso con unas irregularidades a manera de positivo y negativo que nos permitía tener una especie de llave
o de relación para colocar los modelos únicamente en la posición de máxima intercuspidación. Esta imagen de la izquierda pues corresponde a un modelo moderno, pero hecho con este tipo de llave. El tipo de modelo nos habla de un material de impresión que en esta época no lo existía. Sin embargo, la otra imagen, que sí nos habla de modelos totalmente desdentados, corresponde a materiales de impresión muy antiguos, básicamente materiales rígidos como el yeso de impresión, que se unían únicamente a través de esta extensión que corresponde a solamente un sistema de relación del modelo superior con el inferior, totalmente estático. De ahí, si nos vamos ya al 1800, podemos encontrar ahora sí articuladores ya con movimiento. Básicamente son los articuladores de bisagra, corresponderían a los articuladores de clase 1, solamente un movimiento de apertura y cierre, que se atribuyen a Gariot, ya articuladores metálicos muy parecidos, muy similares a lo que tenemos actualmente como los oclusores dentales que actualmente se utilizan. Y si seguimos en la historia, nos vamos hasta 1840 y podemos encontrar ya los primeros articuladores patentados, algunos de ellos con movimiento lateral. El diseño se atribuye a James Cameron, pero su fabricación y su comercialización se atribuyen a Daniel T. Evans, y entonces son conocidos como el articulador de Evans. Seguimos hasta 1889, donde aparecen ya unas contribuciones un tanto más analíticas, un tanto más científicas. Y entonces William Gibson Arlington Bonwill describe una relación geométrica en 50 entre la distancia de los dos cóndilos y la línea media y el borde incisal de los dientes anteriores e inferiores, y que esta relación de distancia hace un triángulo equilátero. Esto fue conocido como el triángulo de Bonwill. Entonces Bonwill diseña un articulador que permita precisamente articular modelos de acuerdo a esta distancia. Además, habla ya Bonwill de un eje intercondilar para establecer los movimientos de apertura y cierre que sean importantes al tamaño de la mandíbula del paciente, y establece entonces la necesidad de trasladar esa relación a través de un tipo de arco facial. Bonwill también genera una guía condilar plana en los articuladores, que es el inicio pues ya de lo que seguirán siendo los articuladores modernos. En 1886 encontramos ya el diseño de Walker, que establece ya guías condilares diferentes, ajustables para cada paciente, a diferencia de las de Bonwill, que básicamente eran fijas. En 1899 ya encontramos el articulador de Gridman. Gridman coloca ya las guías condilares en la rama superior. En 1900 encontramos ya el articulador de Snow, que son instrumentos también sencillos, que ya utiliza un arco facial muy similar a los que actualmente tenemos, con un tercer punto de referencia para establecer un poco la dimensión del plano oclusal en relación a la horizontal o a la rama superior. Carl Christensen presenta en 1902 un articulador, el cual calcula el ajuste de la guía condilar a través de un registro estático en protrusiva. Dicha técnica de ajustar a través de un registro estático en protrusiva fue utilizada ya por los articuladores contemporáneos, especialmente el articulador Hanao, que fue uno que abrió una época en la historia de los articuladores. Ya para principios del siglo XX, en 1907, nos encontramos con una aportación muy buena, que es la de Bennett, Norman Gottfried Bennett, que describe claramente lo que es el movimiento mandibular. Esta descripción sirvió muy bien para establecer o diseñar los articuladores. Bennett nos habla que la mandíbula, al hacer un movimiento de lateralidad, los cóndilos también van a hacer movimiento lateral. A ese movimiento lateral de los cóndilos lo llamó transtrusión. Y la transtrusión va a ser diferente en el cóndilo del lado de trabajo, es decir, del lado hacia donde se mueve la mandíbula, diferente al cóndilo del lado de balanza, el lado opuesto del movimiento mandibular. El cóndilo del lado de trabajo efectuará un movimiento lateral, prácticamente casi recto, hacia la superficie externa, la cual la llamó laterotrusión por dirigirse a la superficie o al lado lateral de la mandíbula.
mientras que el cóndilo de balanza efectuará un movimiento hacia adelante, abajo y a la vez hacia la línea media. Progresivamente se desarrolla a la línea media, motivo por el cual lo llamó movimiento de mediotrusión. Ese movimiento de mediotrusión es el que determina el grado de desplazamiento de los dientes. Y Bennett lo mide a través de un ángulo. Un ángulo que establece dos líneas, la cual una de ellas pertenece a cuando la mandíbula está en la posición retruida o de relación céntrica y establece la línea en el plano horizontal a lo largo de la rama mandibular. Y la otra línea va igual a lo largo de la rama mandibular una vez terminado el movimiento de lateralidad. Esto establece un ángulo que fue conocido como el ángulo de Bennett. Los articuladores entonces tienden a localizar este ángulo y transferirlo mecánicamente a un elemento que pueda coincidir, que pueda guiarse con este ángulo, llamado entonces en el articulador el ángulo de Bennett o la guía lateral del articulador. En 1913 aparece un articulador que fue muy comercial, el articulador diseñado por Gysi, que fue el articulador Simplex. Un articulador muy cómodo, trabajo muy a gusto con él, es muy ligero, realmente es pequeño, pero básicamente para trabajos pequeños. Ya venía con arco facial. Sin embargo, nos faltaba en este diseño todavía la relación de un tercer punto de referencia. Gysi también contribuye mucho con el trazado del arco gótico. Describe un trazado intraoral en la forma de un arco gótico que nos permite en el vértice del arco gótico localizar la relación céntrica. En 1918 aparece Monson, que propone una teoría de oclusión que la llamó la teoría esférica. Monson habla que la mandíbula se mueve de acuerdo a un eje de rotación similar a un círculo, pero él establece el eje de rotación en la zona de la glabela. Él se separa de la descripción del eje de rotación condilia. Y que estando entonces el centro de rotación a nivel de la glabela, entonces tanto en sentido frontal como en sentido lateral podemos describir el movimiento mandibular y la dirección de los ejes largos, de los ejes longitudinales de los dientes. Así entonces Monson también propone el diseño de un articulador. En 1918 aparece Rupert Hall, que toma la teoría esférica de Monson y toma el triángulo de Bonwell y crea otra teoría, la llamó la teoría cónica, en el cual en el cráneo diseña o establece varios conos con varios centros de rotación, generando una teoría un tanto compleja que le sirvió para diseñar varios articuladores. Rupert Hall diseñó no uno, sino varios articuladores, entre ellos el Automatic Anatomical Articulator, después diseña el Simulator, y como un juego de palabras a estos dos, diseña el Alligator. Este articulador sí tenía forma de lagarto, por lo cual él aceptó que le pusieran el nombre de Alligator. Y otro articulador a manera de trípode, que es el que tenemos acá, que hacía movimientos mandibulares, pero realmente alejados de lo que sería el sistema de rotación condilia actual. Sus teorías no fueron muy aceptadas, pero pues tuvo mucha creatividad y mucho ingenio en el diseño de estos articuladores. En 1922 aparece un articulador muy importante diseñado por Rudolf Hanau, el articulador Hanau, el modelo H. Antes había diseñado otro modelo, pero el que realmente tuvo un gran éxito fue el modelo H. El articulador Hanau establece unas guías condilares que se ajustan básicamente a través de registros estáticos en protrusiva y encuentran que de alguna manera una constante de la inclinación de la eminencia articular de la guía condilar suele ser 30 grados. Bennett propone entonces una fórmula para encontrar lo que sería el ángulo de Bennett. La fórmula es que el trayecto condilar entre 8 más 12 dará el ángulo de Bennett. Si normalmente el trayecto condilar es de 30 grados entre 8, nos dará 3.75 más 12. Por lo tanto, el ángulo de Bennett
suele ser alrededor de 15 grados. Y esto fue lo que establece que como una medida promedio del ángulo de Bennett, muchos fabricantes y muchos autores la consideran a 15 grados. En 1926 hay otro adelanto importante en la odontología y en la oclusión, que es cuando se funda la Sociedad Natológica. Esta fue fundada por Beverly McCollum, Harvey Stallard, Charles Stewart y otros grandes pensadores de la oclusión. Al fundar la Sociedad Natológica, trabajan con articuladores precisamente para lograr los fundamentos o los objetivos de oclusión que se buscaban en la odontología. Estamos hablando de la época en que lo que más se hacía de la odontología eran dentaduras completas. Entonces, para lograr que las dentaduras completas se mantuvieran estables en boca, se fue creando los conceptos de la oclusión bilateral balanceada, la cual establece que durante los movimientos de protrusión se debe establecer contacto en los bordes incisales de los dientes anteriores y contacto en los últimos dientes posteriores. Esto auxiliado por la curva que describe Spee. Que en los movimientos de lateralidad debe haber contacto tanto en todos los dientes posteriores del lado de trabajo como del lado de balanza, y a la vez apoyado en la curva que alguna vez comenzó a describir Monson y después siguió describiendo Wilson, llamada como curva de Wilson. Los articuladores entonces fueron diseñados, trabajados para hacer dentaduras completas, que era lo que más se hacía en odontología, donde entonces articuladores del tipo Hanau pues tuvieron su reinado por la facilidad que se daba para este tipo de trabajos. Y así se establece entonces la primera escuela de oclusión, la oclusión bilateral balanceada, que pues básicamente fue para crear las dentaduras completas. En 1930 aparece otro articulador, el Precision Coordinator de Terrell, que es un articulador sumamente pesado, que nos muestra pues básicamente cómo se trabajaba el articulador en la mesa, no se levantaba en las manos, haciendo movimientos básicamente únicamente de la rama superior. Es un articulador pesado, muy sólido, muy rígido, se trabaja con cierta comodidad con él, pero pues básicamente cómodo para dentaduras completas, un tanto incómodo para otro tipo de restauraciones modernas. Beverly McCollum en 1939 nos presenta otro articulador, el Natoscope, que es un tanto complejo, no fue muy comercial, pero lograba hacer muchos de los movimientos que ya se venían venir para los siguientes articuladores. En 1956 aparece un gran adelanto, que es el articulador Stuart, diseñado por Charles Stewart. Un articulador totalmente ajustable que para poderlo ajustar es necesario entonces los registros pantográficos, registros dinámicos y la localización cinemática. El pantógrafo es este aparato en el cual se coloca en los maxilares, ambos al mismo tiempo, en el superior e inferior, una especie de cucharillas pequeñas, cloches, fijos a los dientes, de los cuales salen entonces vástagos con una serie de barras perpendiculares para que el paciente pueda hacer movimientos de la mandíbula, y en esta instrumentación se puedan hacer unos trazados, unos dibujos que corresponden a los movimientos de la mandíbula. El pantógrafo entonces dibuja, graba en dibujos los movimientos de la mandíbula, se traslada el pantógrafo al articulador y este entonces tiene una gran cantidad de elementos para hacer esos ajustes. El articulador Stuart que vemos aquí, pues es un articulador prácticamente, aparentemente sencillo, pero con gran complejidad para captar todos los movimientos de la mandíbula. La gran contribución de Stuart es simplificar en un articulador la gran capacidad de movimientos para reproducir los movimientos mandibulares. En 1958 aparece un articulador que compite muy fuertemente con el Hanau, que es el articulador Dentatus. Prácticamente es un modelo muy similar, de muy buen material, muy resistente. Estos articuladores los sigo trabajando yo, no les falla nada, me funcionan de maravilla y tienen ya más de 50 años de fabricación. En la década de los 60 aparece el Whip Mix.
diseñado por el doctor Stuart. Aquí tenemos una imagen del articulador Webmix y otra imagen del doctor Charles Stuart, junto con el doctor Peter K. Thomas. Podría decir yo que en mi opinión Charles Stuart es uno de los grandes pensadores de la odontología, uno de los grandes genios, que simplificando la instrumentación genera estos articuladores. Charles Stuart, cuando diseñó su articulador, buscó alguna empresa que se lo fabricara, que se lo comercializara. Entonces va al estado de Kentucky, donde se encuentra una empresa que básicamente trabajaba ceras en laboratorio, una empresa pequeña. Alguien cree en él, le fabrica el articulador Webmix y se convirtió en un articulador que marcó una época, un hito en la odontología, que ahora lleva varios cientos de miles de fabricación y comercialización en todo el mundo. Charles Stuart es una persona sumamente inteligente y un ícono en la odontología de nuestro tiempo. Yo diría que no puedo hablar de articuladores sin hacer mención de la gran personalidad que tenía el doctor Stuart. Además de ser un gran odontólogo, dentro de su inteligencia hay un detalle muy importante a recordar de él. Durante la Segunda Guerra Mundial, él siendo aficionado al radio de onda corta, modificó la antena que tenía en su casa de radio de onda corta, generando un rombo gigante en toda la azotea de su casa, y logró comunicarse desde California, donde vivía, hasta China en tiempos de la guerra. Y estableció comunicación de China a Estados Unidos a través de onda corta, y le sirvió a China estar en contacto con Estados Unidos y con sus aliados durante la invasión de los japoneses. Motivo por el cual al doctor Charles Stuart fue condecorado con una medalla por el gobierno británico. Este detalle lo menciono simplemente para no olvidar a uno de los grandes diseñadores en los articuladores y en los conceptos de oclusión que actualmente tenemos y sobre los cuales trabajamos. En 1968 apareció otro articulador, que es el Denar, que tiene su diseño semiajustable y su versión también para totalmente ajustable. Utiliza también pantógrafo, utilizó la pantografía neumática, en el cual a través de una ligera presión de aire mantenía la presión de los estiletes que marcan los dibujos en las platinas de trazado del pantógrafo. El articulador Denar también utilizó la pantografía electrónica. En vez de tener trazados en dibujos sobre algún papel, el articulador se conectaba a una computadora ya en los años 80, inicios de la etapa digital, de las etapas de las computadoras, y entonces la computadora podría darnos los datos de inclinación de eminencia articular, de trayectos condilios, de inclinación de pared interna, venet inmediato, venet progresivo, para directamente ajustarlos en el articulador. Un gran ahorro de tiempo, y comenzaba entonces ya de alguna manera la introducción de la etapa digital o de las computadoras en la odontología. Y ya brincamos en la década de los 80, aquí a nuestro México, en Guadalajara, donde entonces las universidades comenzamos a intentar atrevernos en las universidades públicas a solicitarle al alumno la compra de articuladores. Y el factor económico pues era de alguna manera una dificultad. Llega aquí a México el articulador Dexter, diseñado por el doctor Luis Magaña, que de alguna manera asemeja un poquito el articulador Stuart. Un articulador con un diseño interesante, sin embargo la calidad de sus piezas pues nos creaba problemas. Fácilmente fallaban, se barrían los articuladores y este articulador pronto salió del mercado. Un tiempo después aparece, nos llega acá a México, a Guadalajara, un articulador de fabricación brasileña muy similar al Webmix, el articulador Natus. Entonces, quien sabía y ya conocía el Webmix, pues recibió al Natus con beneplácito, porque se trabajaba de alguna manera similar. Sin embargo, pues la calidad de algunas piezas empezaban todavía a hacernos desear un poquito más de calidad en eso. Nos ayudó en una buena época el articulador Natus en la odontología y en la universidad. Hasta que de alguna manera llega aquí a Guadalajara, llega a México, otro articulador de fabricación brasileña, que es el articulador BioArt. Articulador BioArt que nos ha estado acompañando en la universidad durante una muy buena temporada,
y que se mantiene activo, actual, cambiando diseños, modificando, actualizándose, enriqueciendo mucho del trabajo que podemos hacer. Un excelente articulador de clase 3 que llena todos los requisitos deseados para un articulador de clase 3 y aún más. Entonces, un articulador semiajustable, pues podríamos decir que es el articulador clave, el básico para hacer la odontología, desde lo más sencillo hasta cosas muy complejas, en precios muy accesibles y trabajo muy accesible para la relación dentista-laboratorio. Las capacidades que pedimos de un articulador semiajustable podríamos decir que son tres elementos que deseamos de un articulador. Una de ellas, la primera, es que pueda hacernos una localización y una transferencia de esa relación bicóndilo-maxilar del paciente que nos permite establecer un eje de rotación condilia similar al paciente y transferirlo del paciente al articulador. El eje de rotación condilia es un elemento sumamente importante cuando hablamos de articuladores. En este esquema de aquí, que es un esquema clásico de Schillingburg, nos muestra cómo la mandíbula, al hacer un movimiento de apertura y cierre inicial, básicamente, no más de 20 milímetros de apertura, los cóndilos sí giran sobre un eje real, limpio, específico de rotación. Entonces, si la mandíbula tiene este eje de rotación, quisiéramos que este eje estuviera perfectamente identificado igual en el articulador, para que la mandíbula, al hacer el movimiento de apertura y cierre, las cúspides tengan el trayecto del movimiento en el articulador igual que en el paciente. Esto del eje de rotación condilia pues fue muy trabajado desde que aparece la Sociedad Odontológica. Tenemos aquí en esta diapositiva de abajo a la izquierda lo que es el localizador cinemático. Instrumentos únicamente para localizar con la mayor precisión este eje de rotación condilia. Acá en la imagen vemos al doctor Enrique Echeverry Guzmán, de la ciudad de Bogotá, Colombia, un excelente enatólogo que nos está enseñando cómo manejar el localizador cinemático. Es decir, un arco facial que va fijo a la arcada inferior, otro arco facial que va fijo a la arcada superior, en el cual el paciente hace movimientos de apertura y cierre, y tenemos acá en la zona del cóndilo un estilete muy fino que nos va haciendo dibujos, trazados, que podemos ajustar a través de unos tornillos en la rama inferior hasta lograr encontrar el punto en el cual el estilete no se desplaza, simplemente hace un movimiento de rotación puro. Eso se tatúa en el paciente, un pequeño punto de tatuaje, el cual se traslada al articulador con una precisión de una línea muy fina como eje de rotación condilia. Esto puede aplicarse o se aplica en todos los articuladores totalmente ajustables, pero también es factible aplicarlos a los articuladores semiajustables de tipo 3. Muchas veces me han preguntado, ¿es indispensable el arco facial? ¿Siempre tenemos que trabajar con el arco facial? Es común que entre colegas y estudiantes y colegas de laboratorio entra la discusión, ¿por qué es necesario el arco facial o el articulador semiajustable? ¿Qué pasa si utilizo el articulador sencillo de bisagra? Esa vez es un tanto difícil explicar bien esta respuesta. Sin embargo, esa pregunta no es actual. Encuentro un artículo ya de la década de los 50 en donde Charles Stuart y Harvey Stallard ya trataban de explicar porque les hacían la misma pregunta, ¿por qué se necesita un eje de rotación? En otras palabras, ¿por qué necesitamos un articulador de tipo semiajustable y un arco facial? Una forma sencilla de contestar esto es, en base a la experiencia, de cuántas veces un odontólogo manda sus modelos al laboratorio en un articulador sencillo de tipo 2, un pequeño oclusor, hacer una serie de restauraciones y cuando el laboratorio las termine y las entrega al odontólogo, en el articulador queda muy bien la oclusión. Pero el odontólogo lo lleva a la boca del paciente y quedan prácticamente altas, frecuentemente quedan altas, diferente al articulador. Entonces el odontólogo tiene que invertir una buena cantidad de trabajo en hacer ajustes a la superficie oclusal de sus trabajos. Puede inclusive entrar en conflicto con el laboratorio porque le quedan altas. Pero el laboratorio realmente dice, si en el articulador quedaron bien, no entiendo por qué en la boca quedan altas. Esta explicación se da básicamente el por qué en este esquema.
Si vemos el esquema aquí abajo a la izquierda, cuando tenemos un articulador simplex de clase 2, podemos ver cómo el eje de rotación que está en un tamaño más pequeño, en un articulador más pequeño, nos establece un eje de rotación diferente a cuando el eje de rotación es en un articulador más grande, en un articulador que realmente coincide con la mandíbula del paciente. En este otro esquema vemos la dirección en la que las cúspides suben y bajan, entran a la cúspide de la fosa dependiendo de este eje de rotación. Este esquema pues podría ser la explicación del por qué la necesidad o la gran utilidad de utilizar un eje de rotación más preciso. Entonces, el arco facial es un elemento que nos ayuda muchísimo y que, como en este caso, el arco facial del BioArt, nos facilita la toma de esta relación bicóndilo-maxilar en cosa de unos cuantos segundos. No se tarda uno ni siquiera un minuto en la toma del registro, pero nos va a establecer perfectamente esta distancia que tenemos de los cóndilos del paciente a un plano horizontal, exactamente a la distancia de los dientes, la inclinación del plano oclusal con respecto al plano horizontal, para que sea una buena similitud del paciente al articulador. Entonces podemos recordar que de alguna manera el articulador es una copia del cráneo del paciente. Podemos tomar impresiones y modelos que copien los dientes, pero no podemos tomar una impresión que copie toda la mandíbula ni que copie las articulaciones temporomandibulares o todo el hueso maxilar. Para eso es el articulador. Y la transferencia pues se hace a través de este arco facial, rama superior y rama inferior, que nos van a hacer esa similitud. Así pues, los diferentes articuladores han diseñado sus diferentes tipos de arcos faciales. Aquí tenemos una imagen del Dentatus que utiliza como indicador del centro de rotación condilia estos elementos que van directamente señalando sobre la piel la zona del cóndilo. Y utilizan un elemento de puntas, llamado tenedor, que fue el origen básico de estos articuladores cuando lo más popular era utilizarlos sobre dentaduras completas. Estos articuladores tuvieron su mayor promoción o su mayor trabajo en dentaduras completas. Este articulador Dentatus, al igual que el Hanau, utiliza como tercer punto de referencia el reborde infraorbitario. Otros articuladores que realmente nos hacen el trabajo de la localización bicóndilo maxilar más sencillos son como el arco facial del BioArt, similar también al propuesto por Stuart en el Whitmix, en el cual utiliza para apoyar el articulador los conductos auditivos externos a través de estas olivas, que bien algunos modelos la tienen angulada o otros modelos la tienen recta, pero con una simplificación de elementos a oprimir para localizar el eje de rotación y de ahí trasladarlo al articulador. El articulador actual de Hanau es el Springbow, que nos presenta un articulador a manera de resorte con olivas a los conductos auditivos externos y un tercer punto de referencia que va sobre reborde infraorbitario para establecer la ubicación del plano oclusal. Prácticamente todos los arcos faciales pues generan la misma función. Cabe mencionar que cuando utilizamos un arco facial que se utiliza sobre conducto auditivo externo, este ya viene compensado entendiendo que lo que necesitamos encontrar es el centro de rotación condilia. Podemos recordar y ver en esta imagen del cráneo que el conducto auditivo externo se encuentra atrás del centro de rotación condilia a una distancia aproximada de 10 a 11 milímetros. Entonces los articuladores ya traen diseñado el punto de ubicación para la oliva del conducto auditivo externo a 10-11 milímetros de lo que sería el centro de rotación condilia. Entonces, aunque lo coloquemos en el oído, lo que estamos localizando es el centro de rotación en el cóndilo. Otra de las capacidades que pedimos que tenga un articulador semiajustable es que tenga guías condilares que permitan el movimiento de protrusión y movimientos similares a la eminencia articular del temporal, del hueso temporal. Recordemos entonces que en la mandíbula el cóndilo establece movimientos de rotación para movimientos de apertura de hasta unos 20 milímetros. Pero también el cóndilo tiene movimientos de traslación
para hacer la protrusión, la lateralidad o aperturas mayores. Lo que nos interesa en articuladores es protrusión y lateralidad. Este movimiento de traslación está determinado por el apoyo que tiene el cóndilo sobre la eminencia articular, sobre la vertiente posterior de la eminencia articular, que va a determinar la dirección del movimiento del cóndilo. En esta imagen, que es una imagen clásica del doctor Peter Neff, nos muestra cómo durante el movimiento de protrusión existe una relación importante de esta inclinación de la eminencia articular sobre el trayecto del cóndilo. Esto hará que el cóndilo en sus movimientos excéntricos, protrusión y lateralidad, tenga que hacer un descenso. Ese descenso se ve acompañado por la guía incisiva, el borde incisal inferior deslizándose sobre la cara palatina del incisivo superior. Y esto a la vez nos va a hacer el descenso de la mandíbula para que los dientes posteriores desciendan también y lograr uno de los objetivos principales en la reconstrucción de una oclusión, que es la desoclusión inmediata de todos los dientes posteriores. Así pues, nuestro articulador debe imitar la inclinación de la eminencia articular que tiene un cráneo. De tal manera, pues, entonces vemos cómo estos articuladores BioArt nos han ofrecido perfectamente esta característica, en lo cual tenemos guías condilares de trayecto plano o guías condilares de trayecto curvo. Tenemos aquí la imagen de los articuladores BioArt del modelo 4000 que nos hablan de una guía condilar ajustable con inclinaciones que el dentista establece, rectas, o aquí el modelo S de los BioArt 4000 que ya trae insertado un elemento curvo para hacer un trayecto de guía condilar curva. O el articulador, el modelo BIOS 2000, que ya traía también una guía condilar curva. Tenemos también los modelos de BioArt, el A7, el Plus o el A7 Fix, que también nos acompañan con una guía condilar curva. Ajustable en el modelo A7, el Plus, o el modelo Fix, que trae una guía condilar ya en promedio, un articulador de los tipos promediados, que la trae a 33 grados. Un articulador sumamente cómodo y versátil para el laboratorio. Aquel laboratorio que quiere trabajar con mayor calidad en un articulador semiajustable, pero recibe los modelos para que los articule en un articulador propio sin los datos del paciente, sin arco facial, sin los datos de ajustes de guías condilares. Entonces el laboratorio puede perfectamente apoyarse en un laboratorio de medidas promedio que son sumamente válidas, sumamente confiables. Otra de las capacidades o de las características que deseamos de un articulador semiajustable es las guías laterales. Que el articulador tenga guías laterales que permitan ajustar el ángulo de Bennett, es decir, la inclinación de la pared interna similar a de la cavidad glenoidea del hueso temporal, que nos va a servir para asemejarnos lo más posible al paciente. En esta imagen de aquí, en la parte superior, podemos ver otra clásica que nos describe muy bien la oclusión del doctor Peter Neff. Aquí podemos observar un movimiento de lateralidad y los cóndilos de trabajo y los cóndilos del lado de balanza. En esta imagen podemos observar cómo el cóndilo de balanza hace un trayecto deslizante hacia abajo, adelante y hacia adentro. Pero su movimiento hacia adentro o de media otrusión se basa en el apoyo del polo interno del cóndilo de balanza sobre la pared interna de la cavidad glenoidea. Y esta va a determinar entonces el grado de desplazamiento medial de la mandíbula. En esta imagen podemos ver cómo el cóndilo presenta su polo interno sobre la pared interna de la cavidad glenoidea. Y podemos trasladar esto también a un articulador en el cual aquí nos muestra cuál es el equivalente a esta pared interna para darnos también esta inclinación. Entonces, un articulador, pues claro, deseamos que tenga esa pared interna o ese ángulo de Bennett. Y aquí en estas imágenes vemos cómo los articuladores en BioArt nos ofrecen entonces la posibilidad de ajustar la pared interna. Aquí tenemos el articulador BioArt modelo 4000, o el 4000S que tiene también una guía condilar curva, pero la capacidad también de modificar la inclinación de este ángulo de Bennett, al igual que el BioArt A7.
El modelo FIX de los BioArt nos presenta una inclinación promedio. Esta ya la tenemos a 15 grados de acuerdo a al plano sagital, que es una medida bastante confiable, como habíamos visto desde la propuesta de Hanau como una medida promedio de 15 para el ángulo de Bennett. Los articuladores pues nos ofrecen un ajuste, una escala para determinar esa inclinación. Inclusive aquí ya nos sugieren a través de una marca en rojo, pues la medida promedio para cuando trabajamos con ellos. Es muy común la medida promedio, es bastante confiable el trabajar a 15 grados la pared interna para instrumentación de tipo semiajustable. Este movimiento de Bennett es muy interesante para el ajuste de las lateralidades. Recordemos entonces que el movimiento de Bennett es el desplazamiento del cóndilo de balanza hacia la línea media durante un movimiento de lateralidad, que está medido a través de un ángulo. Normalmente, este movimiento, este desplazamiento del cóndilo de balanza hacia la línea media, la media obtrusión, se va haciendo progresivamente en una sola dirección durante el trayecto de lateralidad. A eso se le llama movimiento de Bennett progresivo. Sin embargo, en algunos pacientes, en algunos casos, este movimiento de Bennett se divide en dos. El movimiento de Bennett inmediato y a la vez progresivo. El movimiento de Bennett inmediato se da en aquellos pacientes en los cuales al comenzar el movimiento de lateralidad, este cóndilo de balanza primero establece un trayecto recto, un tanto brusco, hacia la línea media, en el cual encuentra ya el contacto con la pared interna de la cavidad glenoidea y a partir de ahí sigue ya un movimiento progresivo, directamente proporcional a lo que sigue el trayecto de la lateralidad. Entonces nos presenta este esquema de un movimiento de Bennett inmediato seguido de uno progresivo. Esto normalmente se trabaja en los articuladores totalmente ajustables. Sin embargo, hay que hacer mención que un modelo de los BioArt del 2000 nos presentó la posibilidad de ajustar el movimiento de Bennett progresivo. Es complejo trabajarlo y prácticamente yo opinaría que esto corresponde a los articuladores totalmente ajustables. Con estas tres capacidades o tres características que tiene un articulador semiajustable, pues sentimos que cumple todos los requisitos. Sin embargo, a veces los articuladores nos presentan elementos extra que enriquecen mucho el trabajo del articulador. Sobre todo elementos extras que nos hacen trabajarlo rápido, no perder tiempo, la precisión, la comodidad de trabajo. Cuando ya dura uno muchas horas en la mesa de laboratorio trabajando, pues vemos que el articulador significa muchas veces el tiempo para trabajo. La distancia intercondilar es uno de esos elementos extra que aparecen en los articuladores. Arriba también tenemos un esquema básico de vuelta del doctor Peter Neff, pero también creo que inicialmente fue presentado por Hoffman y Reynolds de la Universidad de Ohio, en el que nos hablan los factores determinantes de la morfología oclusal en relación a la distancia intercondilar. Es decir, dependiendo de si la distancia entre los cóndilos es chica, mediana o grande, los surcos desoclusivos de los dientes posteriores tienen cierta dirección. Entonces los articuladores presentaban distancias intercondilares chicas, medianas y grandes para los tipos semiajustables. Sin embargo, después vimos que aparecen articuladores que ya no traen esta distancia intercondilar graduable, sino que se quedan en la distancia mediana. Esto es resultado de una cantidad de artículos e investigaciones que concluyeron que el significado clínico o el resultado clínico de una distancia intercondilar mediana es bastante buena, bastante similar a la distancia larga o a la distancia pequeña. En otras palabras, trabajando con distancia intercondilar mediana, el resultado que queremos a nivel de dientes posteriores, que es la desoclusión inmediata, se logra perfectamente en el articulador con similitud muy adecuada, muy eficiente para el paciente también. En otras palabras, es muy confiable la distancia intercondilar mediana. Otro de los elementos que nos ayudan mucho, que nos apoyan en el trabajo de los articuladores, es cuando estos presentaron elementos elásticos, tensores elásticos, para durante los movimientos excéntricos mantener presión del cóndilo sobre las cavidades glenoideas.
Entonces tenemos aquí en modelo 4000 un sistema de alambre con resorte elástico que nos mantenga como seguro de céntrica, pero a la vez nos permite el movimiento del articulador. O el sistema de resorte que tenemos aquí en este otro modelo de BioArt 4000. El modelo A7 trae un elemento de elástico tipo de silicón similar al ligamento temporomandibular de la articulación. O acá el modelo 4000S nos presenta este tensor que une la rama superior con la inferior, y durante el movimiento la elasticidad nos permite generar trayectos de traslación condilia sin perder la relación íntima del cóndilo sobre las guías condilares. Otra de las facilidades que nos presenta la variedad de articuladores, en este caso de los BioArt, es el modelo profesional, en el cual podemos articular sin necesidad del arco facial, sino que lo trasladamos a un elemento fijo que, al liberarnos del arco facial, nos permite mucho más acceso, un acceso más cómodo para la colocación del yeso. Y un elemento que me encanta de estos articuladores es el vértice del triángulo de Bonwell para montajes arbitrarios. Muchísimas veces es necesario articular modelos, pero no tenemos el dato del arco facial. El dentista no le envía al laboratorio el registro del arco facial por diversos motivos. Entonces puede el laboratorio utilizar los parámetros promedios, entre ellos el triángulo de Bonwell como tal. Este punto que tenemos aquí en este señalador es el vértice que corresponde al triángulo. Por lo tanto, aquí debe de ir el plano oclusal y la línea media. Y el articulador también acá en la rama trae una línea que es el indicador del plano oclusal. Esta línea coincide perfectamente con el elemento anterior del triángulo de Bonwell. De tal manera que si nosotros Doctor Sosa, ¿nos escucha? Les ofrecemos una disculpa, queridos idontonautas, perdimos el audio con el doctor Sosa. continuamos. Sí, doctor, perdimos el audio 1 minuto. Bien, podemos continuar. Regresar. Gracias. Así es, correcto. Bien, entonces tenemos el triángulo de Bonwell. Recordemos lo que es un triángulo equilátero que va del borde incisal y la línea media hacia los cóndilos. Y pues siendo triángulo equilátero, pues nos va a dar la misma distancia. Este entonces se encuentra también como un elemento que nos ayuda en el articulador BioArt para articular los modelos en forma promediada. De tal manera que podemos colocar los modelos plano oclusal y línea media, como tenemos aquí en las imágenes, y ayudarnos a través de una banda elástica que viene de las líneas que nos indican en la parte posterior, indicadores del plano oclusal, para ubicar ahí el modelo de acuerdo al plano oclusal que vamos a reconstruir en nuestro paciente. Incluso podemos ya eliminar los rodillos y podemos basarnos, como en esta imagen, en estos indicadores para seguir colocando la oclusión en este caso, de unas dentaduras completas. Un elemento sumamente práctico para el montaje de los modelos cuando no tenemos el arco facial. Algo que a los laboratorios pues les es sumamente útil al laboratorio comercial. Otro elemento muy práctico, muy cómodo en el articulador BioArt es la angulación de las ramas posteriores. Poder recargar el articulador de esta manera para poder observarlo de frente nos da mucha comodidad de seguir utilizando las dos manos para sujetar el instrumento, para sujetar lo que estamos trabajando, y a la vez una vista totalmente muy cómoda para el técnico dental.
Después de muchas horas de estar trabajando, esto se lo agradecemos tanto al diseño del articulador, que nos hace un gran descanso. También tenemos otra gran ventaja, otra de esas cosas que nos ayudan muchísimo, que son estas platinas magnéticas. Con la facilidad que podemos nosotros retirar el modelo con todo y platina en un movimiento rápido y sumamente preciso, retirar y colocar nuevamente el modelo en el articulador. En una gran cantidad de casos necesitamos hacer ajustes finos, en una colocación de porcelana, en un ajuste de desgaste en la oclusión, en algún procedimiento de restauración, y quisiéramos separar el modelo del articulador. Pero una forma fácil de hacerlo, pues básicamente es con estas platinas magnéticas que una y otra vez constantemente retiramos el modelo del articulador y lo volvemos a colocar allí. Además de estas platinas magnéticas, tienen un sistema tipo slip cast, tienen un sistema deslizable para poder entonces retirar la platina del yeso de montaje, reutilizar la misma platina para otro caso, para otro paciente, y volver a utilizar la platina para el caso anterior. Esto nos permite que en un momento dado el odontólogo, el laboratorio, no tenemos que andar comprando una cantidad inmensa de platinas que después andan rodando por todos lados para diferentes casos. Esto nos permite de alguna manera una mayor eficiencia en el control y la conservación de nuestros modelos y de nuestras platinas. También una gran ventaja de estos modelos de articuladores del BioArt. Así pues, tenemos actualmente pues, mucho para escoger. Dentro de los articuladores BioArt de clase 3, con diferentes detalles, pues facilidad de conseguirlos, precios muy accesibles y todos los requisitos de un articulador más extras. Muchas veces los estudiantes o los colegas odontólogos me han preguntado, ¿cuál es el mejor articulador? ¿Cuál debo comprar? Quiero comprar el mejor. Una pregunta que al principio me costaba trabajo contestar. Hasta que una vez un colega, en alguna reunión que estábamos varios odontólogos discutiendo también sobre las mejores porcelanas, estando allí el doctor Julián Conejo de Costa Rica, nos escuchaba discutir, interrumpe nuestra plática y nos cierra con una frase diciendo, señores, no es la flecha, es el indio. No es la flecha la buena, es el indio el que tiene la capacidad. Entonces utilizo esa frase cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el mejor articulador que debo de comprar? Les digo, señores, no es el articulador, es el que trabaja el articulador. Pero también entendamos que si un indio se va a la guerra sin flechas, lo matan. Entonces, es muy importante tener un buen articulador y el resto depende de la capacidad para aprenderlo, de los conocimientos de oclusión y de la habilidad que va desarrollando tanto el laboratorista como el odontólogo para sacar el mejor resultado de estos instrumentos. Entonces, para finalizar, quiero agradecer y felicitar a los diseñadores de los articuladores de toda la historia de la odontología, a los fabricantes de los articuladores, así como a los comercializadores, a los distribuidores, que nos permiten a los odontólogos, a los técnicos dentales, tener estos instrumentos en nuestras manos para poder darle al paciente la posibilidad de devolverle su función oclusal, para devolverle la dignidad de traer nuevamente sus dientes, sus piezas dentarias. Este instrumento que alguien trabajó en algún lugar diseñándolos, alguien fabricándolos y mucha gente distribuyéndolos, con qué facilidad llegan entonces a nuestros laboratorios, a nuestros consultorios, para que al final se convierta en la prótesis que le devuelve la dignidad al paciente de traer sus dientes. Agradezco mucho la atención, agradezco mucho el apoyo para esta plática con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Sosa, por esta interesante información. Muchísimas gracias a nuestros amigos de COA Internacional. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos siguen vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos vía inbox su nombre y correo electrónico para acreditar su CADI. Muchísimas gracias. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Ruiz.
Doctor Sosa, mientras, bueno, le voy comentando que tenemos saludos desde Chihuahua, de Medellín, Colombia, de la doctora Kira. También tenemos desde Tehuacán, Puebla, a la doctora Sagrario Aguilar. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros y igualmente saludos para los colegas. Del doctor Leo Sánchez, también tiene saludos, doctor. Igualmente les devolvemos los saludos, muchas gracias por estar escuchando, por estar interesados en la odontología y en estos temas. Gracias, Diana. ¿Se escucha? Gracias, Diana, por tu apoyo y tu aportación. Bueno, vamos a las preguntas y respuestas para el doctor Sosa. Hay bastantes saludos que esperan que pronto sea grabada la conferencia. Agradecen, doctor, que sea muy clara su conferencia. Siempre ha sido, lo felicitan por la forma de explicar. Les parece excelente el uso y revisión de los articuladores y los beneficios en la odontología. Y aquí ya aparece la primera pregunta. Le preguntan, ¿el Bennett inmediato es normal o es patológico? El Bennett inmediato fue discutido un tanto si era normal o patológico. Hay unos estudios muy interesantes de colocación de guarda oclusal antes y después de estudios pantográficos en pacientes con el Bennett inmediato. Es decir, pacientes que presentaban movimiento de Bennett inmediato, se les colocó guarda oclusal, se relajó su musculatura, se llevó la mandíbula a relación céntrica y el Bennett inmediato desapareció o se redujo en gran cantidad. La conclusión de esos estudios básicamente va a que el Bennett inmediato no es tanto normal, no es tanto lo deseable. No podemos decir que sea patológico, en realidad no es una patología, pero pudiéramos decir que sí coincide más la situación de un Bennett inmediato con casos de estar muy fuera de céntrica, con casos de bruxismos, con casos de edema en la articulación temporomandibular. Muchas gracias, doctor. Le hacen otra pregunta. ¿Cómo se hace el registro de la eminencia articular en un paciente dentado? Bien, eso se hace a través de registros de mordida, registros estáticos. Hay articuladores los cuales se hace a través de colocar un material de cera, un registro de cera en la posición de protrusiva, y algunos articuladores que nos lo permiten hacerlo en una lateralidad. Entonces tomamos la huella oclusal de la posición de protrusiva o la posición de lateralidad, y a través de esa huella oclusal hacemos la transferencia al movimiento que tuvo que hacer el cóndilo para generar esa huella. Es un procedimiento, una técnica que aparece en algunos videos de articuladores en cuanto a la técnica. También inclusive dentro de los instructivos, cuando compramos un articulador, viene un poco la descripción de la técnica de cómo se hace el registro. Gracias, doctor. Carla Martínez Moreno nos pregunta ¿cuál es el mejor yeso, cuál es el yeso que utiliza para realizar el montaje? Se ha encontrado que algunos yesos, su coeficiente de expansión llega a afectar de alguna manera la precisión del articulador. Dependiendo pues entonces de la precisión que querramos del trabajo, vamos a tomar un yeso que tenga la menor cantidad de expansión. Entonces hay yesos simples, yesos económicos que podemos utilizar cuando la restauración tal vez no sea muy grande, muy comprometida. Pero si queremos todavía que el articulador tenga más precisión, el montaje tenga más precisión, podemos acudir a yesos especiales para montaje. Es un yeso considerado yeso tipo 3 de fraguado rápido, que están diseñados únicamente para articular modelos, en el cual la
cantidad de expansión que tiene el yeso infraguado es mínima, exclusivamente diseñados para eso. Hay diferentes marcas, diferentes compañías que lo fabrican, yeso de montaje. Gracias nuevamente, doctor. Pues lo felicitan mucho desde muchas ciudades en México, desde León, desde Nuevo León, en Tijuana, desde Cartagena, lo están escuchando donde usted, en el país donde usted estudió su posgrado, y le mandan, pues ahora sí que muchos saludos y felicitaciones. Vamos viendo aquí otra pregunta. Nos dicen que sería muy agradable que diera otra de cómo usar el articulador. ¿Qué material utiliza para los registros? Nos pregunta Raúl Porras. Básicamente utilizo cera para los registros. Realmente la cera es un material bastante confiable y depende mucho de la rudeza o delicadeza con la que uno lo trabaje. Las ceras para bases en hoja, que inclusive hay diferentes consistencias, ceras blandas, ceras más duras para bases en hoja. Algunos colegas han utilizado materiales sumamente exactos, inclusive como compuestos inquinólicos, materiales rígidos, pero creo yo que con materiales de cera en hoja son bastante buenos y depende más de la delicadeza o rudeza con la que lo trabaje el operador que en sí del material. Entendiendo pues básicamente los principios de oclusión que vamos a ellos. En lo particular yo utilizo ceras de diferentes durezas, cera para bases. Otra pregunta nos hace Araceli Salazar, la doctora Araceli Salazar. ¿Qué tipo de guarda recomienda para la condición del vene patológico? Okay. El guarda que utilizamos pues es el guarda que nos reproduzca las condiciones de una oclusión ideal, prácticamente de una oclusión orgánica, el que es conocido como guarda miorrelajante. Tendrá diferentes nombres, tal vez en diferentes lugares, pero describiría que entonces el guarda es aquel que nos da contactos bilaterales simultáneos de la misma intensidad, con una muy buena sobremordida vertical y horizontal, que nos permita, durante protrusión, desoclusión inmediata de todos los dientes posteriores, durante lateralidad, una buena guía canina que nos permita desoclusión inmediata de todos los dientes posteriores, y poco a poco ir haciendo ese guarda más compatible de su oclusión habitual con la relación céntrica. Es decir, que tenga las características de una oclusión ideal. Gracias nuevamente, doctor. La doctora Liliana Islas le pregunta, ¿la articulación de modelos puede ser en oclusión céntrica o siempre en relación céntrica? Dependiendo del tipo de trabajo es cuando decidimos si va a ser en céntrica, en relación céntrica o en oclusión céntrica o también oclusión habitual. Si el paciente o el tipo de restauración, la cantidad de dientes a restaurar nos obliga o nos pide que lo llevemos a céntrica como un punto de referencia para el montaje, tendremos que ir a céntrica. Pero si la restauración es pequeña, si el paciente ha funcionado bien en oclusión céntrica, en esa oclusión habitual, y funciona bien ahí, y las características de la forma como vamos a reconstruir nos permite hacerlo ahí, pues podremos hacerlo en forma sana para el paciente en esa oclusión céntrica. Es decir, la relación céntrica la utilizamos como una posición terapéutica. Cuando hemos de alguna manera perdido los puntos de referencia oclusales que tiene el paciente por desgaste o por falta de dientes, nuestro único punto de apoyo serán los cóndilos en las cavidades glenoideas. Tendremos que ir a relación céntrica forzosamente. Pero cuando el paciente está sano y aún nos quedan suficientes superficies oclusales para mantenerlo en esa misma oclusión y hacemos unas reconstrucciones pequeñas, perfectamente podemos restaurar al paciente en la llamada oclusión céntrica u oclusión habitual. Gracias. Bueno, lo felicitan mucho de muchas partes, desde Tampico, nuevamente de Tijuana, desde Ecuador también. Y aquí hay otra pregunta.
¿Qué tipo de articulador es el MG1? ¿Tipo 3 o tipo 4? Del que usted presentó ahí en sus diapositivas. No ubico con cuál es el MG1, presenté en mis diapositivas, no sé a cuál se refiere con el MG1, pero pues me remito a que si el articulador nos puede hacer el ajuste de las guías condilares, será entonces de tipo 3. De tipo 4 solamente presenté el DENAR, el TMJ y el Stuart, de tipo 4, totalmente ajustable. Otra pregunta de la doctora Saraí Arque. En caso de paciente con bruxismo severo anterior, superior o inferior, con modelos de estudios articulados, ¿cómo llevaría a oclusión céntrica? Igual en cuanto a la guarda oclusal. Bien. El paciente con bruxismo, lo entiendo yo que de alguna manera va a ser un paciente muy complejo que no fácilmente vamos a poder curarlo o aliviarlo del bruxismo. De alguna manera yo apoyo una odontología más conservadora. Si lo vamos a llevar a céntrica o lo vamos a restaurar en su misma oclusión de bruxismo, va a depender ya de todo el plan de tratamiento. De alguna manera, Jan van Meijers nos decía una frase muy importante que decía, el mejor tratamiento es aquel que con el mínimo de intervención podamos lograr podamos restaurar el máximo de necesidades del paciente. El paciente de bruxómano es un reto de trabajo ahí. Pero no siempre significa que el paciente con bruxómano, con bruxismo o con desgastes en los dientes, tenemos que reconstruir todos los dientes. Hay que aprovechar en el paciente todavía lo que funciona. Solamente en casos en que sí tengamos, más que del bruxismo o no el bruxismo, será la cantidad de dientes a restaurar lo que nos va a decir si vamos a céntrica o si nos quedamos en habitual. El llevar el paciente a céntrica no le va a quitar el bruxismo, hay que tener mucho en cuenta eso. Pero sí el cambiar a céntrica nos pudiera de alguna manera recuperar el espacio que el paciente ha perdido con sus desgastes. Cada caso en particular tendrá entonces que analizarse en un articulador semiajustable para establecer diferentes opciones de tratamiento y de ahí decidir la más conveniente. Gracias, doctor. Le mandan saludos desde Boca del Río, en Veracruz. La doctora Liliana Silva pregunta, ¿recomienda las guardas prefabricadas? No. No, la guarda prefabricada no. La guarda es un aparato ortopédico que debe ser adaptado a la boca del paciente, a la forma del paciente. Todo aparato ortopédico tiene que individualizarse. Entonces, la forma oclusal del paciente, su plano oclusal, su relación de dientes anteriores, posteriores, hay que individualizarla y adaptar el guarda a eso. Entonces, prácticamente estoy recomendando o hablando de estos guardas que les agregamos acrílico, ya sea en el articulador o directamente en boca del paciente para individualizar su oclusión, para ajustar su oclusión. Entonces, no, las guardas prefabricadas, no, tal vez como protector deportivo, como algún otro elemento de trabajo así, puedo recomendarlas. Pero no me han funcionado, no encuentro el mecanismo de acción para poder relajar a un paciente y devolverle un tanto más de comodidad en sus articulaciones temporomandibulares. Muchas gracias, doctor. Desde Facebook. Muchas gracias, doctor. Desde Facebook nos pregunta el doctor Arturo Pérez, ¿cuentan con algún aditamento para poder establecer la curva de aprendizaje? Así como el PANADET sirve una bandera para establecer la esfera de Monzón. Establecer la esfera de Monzón. No, realmente los articuladores BioArt no le he visto que tengan algún aditamento para determinar la esfera de Monzón. No tiene esos aditamentos. Y
elemento para establecer la curva de aprendizaje en estos articulados. En la universidad de tal manera no lo tenemos. Trabajamos con el articulador tal y en elementos más sencillos como lo hemos presentado allí. Gracias, doctor. De acá sugieren que ojalá pudiera dar una conferencia sobre padecimientos articulares y sus tratamientos. A ver, acá nos dice la doctora Gabriela, la que nos preguntó del MG1. No lo presentó, es uno que tiene unas etiquetas con cuadriculado para ubicar la posición del cóndilo. Esa es la pregunta. Muchas gracias y felicidades. Acá, otra pregunta. ¿Cómo se maneja a un paciente con anquilosis condilar unilateral? Creo que quiere decir condilar, no porque dice consolar, pero más bien es condilar, me imagino. Pues básicamente sería tratamiento quirúrgico. El problema de un paciente con anquilosis condilar es mucho más complejo que algo que tengamos que hacer por lo pronto a través de la restauración de los articuladores, hasta que se le pueda entonces recuperar de alguna manera su movimiento mandibular. Si es anquilosis, podríamos entonces trabajarlo el articulador. Mientras sea anquilosis, el problema es más quirúrgico, más grave, lograr las funciones básicas de movimiento mandibular, y hasta una vez después ya pudiéramos entonces llegar a la amplitud de lo que son las restauraciones más complejas, en lo cual sí nos ayudaría un articulador semiajustable. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Raúl Guerra, ¿qué grosor debe llevar el registro oclusal y por qué debería ser de ese grosor? El grosor del registro no importa tanto, básicamente. El grosor del registro va dependiendo de los puntos de contacto que queramos obtener. Si estamos hablando de un registro de relación céntrica, pues el grosor del registro es de manera que no aparezcan los contactos entre las superficies oclusales que nos modifiquen la posición que queremos obtener. Entonces puede ser muy grueso, muy delgado, pero el requisito es que no aparezca el contacto oclusal. Si estamos hablando de otro tipo de registro, pues no importa tanto el grosor. Si es un registro para lateralidad, para protrusiva, etcétera, básicamente con que obtengamos la posición que estamos buscando. Que el contacto de la superficie oclusal no nos modifique la posición. Entonces, mientras obtengamos la posición, el grosor no es tan trascendente. Gracias, doctor. Le mandan saludos desde Cartagena, Colombia, de los doctores que preguntaron, y también desde Querétaro. Creo que no hay más preguntas. Una pregunta sería para cuestión comercial, que preguntan que dónde pueden comprar los aditamentos del articulador BioArt. Prácticamente, doctor Martín, pudiera comprarlos usted con cualquier distribuidor de COA internacional. No sé en qué ciudad esté usted ubicado o dónde es que trabaja o reside. Yo le invitaría a que entrara a la página de COA Internacional. Ahí vienen los diferentes distribuidores que puede encontrar usted por su zona. Y ahí es donde tal vez puedan darles la asesoría sobre los productos. Si es ya algo más específico, pudiera enviar un correo, ya sea a marketing, para que después me lo hagan llegar. Normalmente yo soy el que los ayudo en cuestiones de piezas y refacciones de los articuladores. Pues creo que son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias. Aquí lo dicen, excelente ponencia, muy claro.
Realmente me gustó estar aquí con usted, acompañándolo, y que me invitaran a estar aquí con usted para poderlo escuchar nuevamente en lo que es la forma tan fácil en lo que usted nos presenta siempre los articuladores. Muchas gracias por acompañar a COA Internacional y por haber aceptado compartir un poco de todo lo que usted sabe durante los años que ha estado trabajando con los articuladores. Gracias a ustedes, gracias a COA Internacional por este canal de comunicación, por esta forma de compartir. Siempre queda mucho más por qué hablar, pero eso es lo que nos hace trabajar y seguir adelante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Sosa. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh Ruiz. Les enviamos un fuerte abrazo hasta las oficinas centrales de COA en Guadalajara. Muchísimas gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos